doctora Gilbert Moreno, que ella es doctora en nutrición y alimentos. Nos conocimos de hecho en el doctorado con la Gilbert. Y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma y también en la de acá, de la familia. Ella le va a hacer la clase de alteración de proteínas. Lo mismo dije yo. Si tienen dudas, consultas, por favor pregúntenselas. Ahora, a futuro, si tienen dudas, me escriben a mí, porque como ella vive de externa a la universidad, no está en un curso, ¿ya? Ahora, si en ese correo te pueden escribir, ya, también le pueden escribir ahí en el caso que tengan dudas, ¿ya? Que les vaya bien, entonces yo vuelvo como a las 4:15, ¿ya? Vale. Buenas tardes a todos y todas. Como decía la profesora Paulina, hoy vamos a tratar en esta hora y media aprender sobre alteración de proteínas. ¿Por qué digo tratar? Porque ustedes saben que el nivel de profundidad se lo va a dar después cada uno de ustedes en sus horas autónomas de estudio. Es alto contenido y yo voy a tratar de explicarle lo más importante de la forma más clara, más didáctica, más pedagógica posible. Vayan levantando la mano, vayan interrumpiendo, vayan comentando, preguntando, consultando, comparando. Lo importante es que el objetivo de la clase se cumpla. ¿Ya? Ustedes son de segundo año, ¿verdad? Segundo año, tercer semestre, la mayoría, en promedio. Algunos van un piececito más adelantado, otros me imagino que hay. Ya, pero independientemente de eso, ustedes ya tuvieron que haber visto una asignatura de química general, ¿sí? Biología general. ¿Vieron biología 1? ¿Sí? ¿Aprendieron harto en biología? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ustedes ya saben a este nivel qué son las proteínas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mencionar algunos elementos claves y fundamentales para poder ir enlazando y desarrollando la idea y ver si verdaderamente las alteraciones de las proteínas son positivas, negativas, qué impacto tienen en la salud y qué impacto tienen en el área que nos convoca a nosotros, que es el área de la ciencia y la tecnología de los alimentos. Y por último vamos a hacer el cierre de la clase con un par de preguntas. Entonces, bajo esa línea, como les decía, para los que vienen entrando un poquito atrasaditos, mi nombre es Ivette Liliana Morelo Hernández. Yo he hecho, nunca me había tocado una sala tan bonita. Yo estoy haciendo esta clase de alteración de proteínas como desde 2017 y siempre me había tocado salas más o menos. Así que cuando entré a la sala, me agradó el ambiente. Qué bueno que uno pueda estudiar en un ambiente grato, limpio, piso de buena calidad, sillas cómodas, es favorable. Se los digo a manera de anécdota porque he venido haciendo la clase 2017, 2018, después cuando la pandemia obviamente no la hice y volví. Así que puedo ver que las condiciones de la sala han mejorado enormemente. Ya, yo soy doctora en nutrición y alimentos, como decía la profe Pauli, y he ido tratando de moldear la clase, de mejorarla con el pasar de los años y hacerla un poco más aplicada. Vamos a ver reacciones químicas, pero no se asusten por las reacciones químicas porque nadie puede memorizar unas reacciones químicas. Hay aspectos que ustedes sí tienen que memorizar, obviamente porque van a ser unos excelentes nutricionistas, ¿ya? Hay cosas que ustedes van a tener que saber, cosas de las que ustedes no van a poder jugar. Hay otras cosas que van a tener que aprender dónde buscar la información. Por ejemplo, es necesario que se sepan los 20 aminoácidos, las estructuras, los nombres. Podría ponerse uno como desafío personal. Me voy a aprender la estructura por lo menos de los aminoácidos que son esenciales, ¿sí o no? Ese podría ser un desafío personal. ¿Para qué me serviría a mí saber la estructura de los aminoácidos esenciales? ¿Para qué? ¿A qué le serviría a un nutricionista saberse la estructura y los nombres de los aminoácidos esenciales?
para entender cómo conforman y en qué momento es esencial ese aminoácido. ¿En qué momento? Una palabra clave. ¿Cuál es su nombre? Bruno. Bruno. Bruno dice que de pronto para él sería importante para saber en qué momento son esenciales. Imagínense ustedes en 3, 4 o 5 años más con su uniforme de nutricionista en una clínica super top o en un Cefam o en una consulta online o trabajando en un proyecto de cómo la inteligencia artificial va a mejorar los índices de obesidad y de sobrepeso, en fin, o algunos que no se van a dedicar a la carrera de nutrición y dietética. Terminarán en una empresa, viajarán fuera de Chile, se irán a Canadá, Australia, en fin. Bajo toda esa perspectiva, ¿para qué les sirve a ustedes el conocimiento de la proteína y los aminoácidos? Por lo menos ponerse el desafío de saber qué son los aminoácidos esenciales. Bruno dice que para algún momento ver qué tan esenciales pueden ser. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Para saber con qué reacciona. Para saber con qué reacciona o si hay alguna Pérdida. interferencia, ¿verdad? ¿Ya? Yo puedo saber si los aminoácidos tienen algún grado de reacción o interfieren o hay algo que cuando yo consumo el aminoácido o el momento del día puede interferir en la absorción. ¿Para cuándo más sería importante saberse esto de los aminoácidos? Ponerse el desafío personal de aprender ni siquiera los esenciales. ¿En qué momento más ustedes como nutricionistas, pensando que van a ser los mejores nutricionistas de Chile? ¿Para qué más? Hay algo que nosotros las personas de la salud tenemos, las personas que nos dedicamos a las ciencias de la salud y a los alimentos tenemos una ventaja sobre las otras carreras. ¿Cuál es? Los seres humanos que tenemos que hacer todos los días de la vida. Comer, porque hay algunos que se bañan, otros que no se bañan todos los días, ¿sí o no? Hay gente que le gusta bañarse porque dicen algunos que la ducha de agua fría en la mañana tiene mejor efecto que la cafeína, te activa. Y hay gente que ha tomado tanto café y ya el café no lo activa, sino que ya es tanta la cafeína que tiene la... Entonces, hay gente que se baña todos los días, hay gente que no. Hay gente que se cepilla los dientes, hay gente que no. Pero, en general, las personas tienen que alimentarse todos los días, por lo menos una vez al día, ¿sí o no? Entonces, las personas como ustedes y yo que estamos dedicados al área de la salud, tenemos un plus. ¿Cuál es el plus? Que nosotros trabajamos con un elemento fundamental que es la alimentación de los seres vivos, en todas las etapas, en todos los ciclos vitales de la vida. Entonces, ¿saber de las proteínas es fundamental? Sí, porque los seres humanos tienen que por lo menos alimentarse una vez al día y consumir proteínas. Entonces, ¿hay cosas que tenemos que memorizar? Sí. ¿Hay cosas que van a tener que aprender bien de las proteínas? Sí. ¿Hay cosas que tienen que dominar a la perfección? Sí. Y hay otras que solamente van a tener que saber en qué páginas, en qué libro buscar. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué representará cada circunferencia redonda que ven aquí? Aminoácidos. ¿Sí o no? Aminoácidos. ¿Y cómo están formados los aminoácidos? ¿Por qué? Uno que levante la mano así en forma de representar. ¿Cómo están formados los aminoácidos? Aminoácidos. Siempre que escuchen una palabra, lo primero que va a hacer, yo sé que vienen que esta hora no es una hora fácil, ¿eh? Yo llevo años haciendo clases, hice clases en colegio primero y después que terminé el doctorado di el saltito a la universidad. Esta hora no es fácil porque venimos haciendo precisamente la digestión de estos aminoácidos. Ahora mismo el organismo está ahí trabajando, produciéndose ATP, las enzimas están actuando, entonces es una hora donde ya no estamos tan activos como en la mañana, pero vamos a hacer el esfuerzo de avanzar y aprender. Si a mí me dicen, si la profesora me pregunta qué es aminoácido y yo estoy tratando de que mi cerebro haga esa conexión neuronal y se acuerde de cuando vi que era aminoácido, pues dividan la palabra, asócienla, amino y ácido.
¿Con qué relacionan amino? Con el grupo Amino. amina, con el grupo amina, ¿verdad? Cuando pasaron en química los grupos orgánicos. ¿Y qué es algo ácido? Algo que tiene un pH muy bajo, ¿verdad? ¿Cómo se representan los ácidos en los grupos funcionales orgánicos? Los ácidos, no sé si el profe se los explicó como los CHOP, un grupo carbonilo unido a los oxígenos. Entonces, ahí está, solamente a manera de repaso. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es la estructura más pequeñita, más sencillita que forma las proteínas. ¿Cuántos aminoácidos existen en la naturaleza? ¿Quién da más? 80. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se quedó cortita ella en 80. ¿Cuántos serán? 120. Más. Se fue al chancho. Dijo 1.000.000. Quizás es 1.000.000, yo no sé. Los chinos están trabajando, son tan disciplinados. Los chinos publican como 200 papers al año, son los que más están publicando ahora mismo porque su cultura de disciplina, y quizás lleven 3 millones de aminoácidos, pero como yo no me dedico a buscar en las revistas científicas aminoácidos, hasta donde yo sé, hay más de 300 aminoácidos. Pero ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? ¿Cuántos? 20. 20 aminoácidos. Esto es lo que nosotros primero debemos resaltar ahí. Están constituidos por 20 aminoácidos. ¿Cómo se unen? Por medio de enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Enlaces covalentes. Química general 1. ¿Qué diferencia hay entre un enlace iónico y un enlace covalente? ¿La qué? Lo veo así como medio tibio. Como que digo, pero que no se escuche muy fuerte. ¿Qué diferencia hay entre un enlace iónico y un enlace covalente? Fuerza. ¿La fuerza de qué? De De atracción. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre un enlace? ¿Se dan cuenta que estamos estudiando los aminoácidos, pero necesitamos una base de química? ¿Qué diferencia hay entre un enlace covalente y un enlace iónico? Lo de que es como el no metal con metal. Parece. ¿Y la cantidad de electrones? Sí, la cantidad de electrones, generalmente los enlaces iónicos, el elemento más electronegativo atrae un electrón y completan 8 electrones en la capa más externa del átomo. En los enlaces covalentes se comparten electrones, se comparten un par de electrones. ¿Ya? Entonces, las proteínas, esto ustedes se lo saben de memoria, así que lo voy a pasar súper rápido. Funciones, actividad biológica y estructurales. ¿Quién se acuerda de una actividad, una función estructural de la proteína? ¿Quiénes van al gimnasio aquí? ¿Quiénes les gusta ir al gimnasio? Bien, uno. ¿Quién más? Profe, no nos queda tiempo para ir al gimnasio con esta carga académica tan grande que tenemos. ¿En qué momento vamos a ir al gimnasio? Es la realidad. Ya. ¿Por qué les pongo el ejemplo del gimnasio? ¿Qué tiene el músculo? ¿Qué tiene el músculo? ¿Cómo se forman los músculos? Por Fibra muscular. proteína, fibra muscular. ¿Cómo se llama la proteína que está presente en los músculos? Ahora que hay tantos influencers en las redes sociales mostrando los músculos. Pregúntale a un influencer de las redes sociales a ver. Tírenle la pregunta nada más para ver qué le contesta. ¿Ya? Nada más para hacerle la pillería cuando anden mostrando los músculos. Pregúntenle algo de la estructura de las proteínas, de cómo lo dejan parado. ¿Ya? Mentira, no le hagan eso, que lo van a hacer quedar mal y ellos no se dedican a la ciencia, ellos se dedican a Posar. otras cosas, a posar y a mostrar. Ya, entonces, resumen de esta diapositiva. Estamos haciendo un resumen así de manera muy rápida y muy a lo que uno ve en el día a día. Las proteínas cumplen funciones estructurales, como por ejemplo la actina y la miosina, que hace parte del músculo, y hay enzimáticas, hay hormonas, anticuerpos y de almacenamiento. Díganme una
proteína que cumpla una función hormonal. Fácil, esa se la saben ustedes. Porque está tan de moda, es una de las enfermedades que más afecta a nuestros adultos mayores. ¿Por qué no dice con miedo? Usted va a ser una buena alumna. Eso, quiero que me hablen con seguridad, chiquillos, porque yo estoy segura que ustedes esto lo saben. Yo estoy segura. Y si se equivocan, no importa. Láncense a la piscina. Saben que si no nos lanzamos a la piscina, ¿cómo vamos a saber si sabemos o no? Láncense a la piscina. ¿Ya? Láncense a la piscina. Se lo digo de esta manera coloquial porque a veces uno aprende más de lo que se habla en clase. El cerebro tiene esa capacidad de ir registrando toda esta interacción que cuando yo estoy con el PDF o leyendo la clase me puedo estar quedando dormido. Entonces aprovechemos de, entre todos, ir construyendo el conocimiento. Insulina, una función enzimática. ¿Se acuerdan del alcohol deshidrogenasa? Está presente en el hígado y es la que se encarga de metabolizar el alcohol y convertirlo en acetaldehído. Para eso consume 2 moléculas de ATP, que es adenosín trifosfato, y lo convierte en acetaldehído y después lo descarboxila. Una proteína que sea un anticuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Son los que se encargan de, cuando detectan sustancias extrañas, atraparlo y de esta manera ayudan a que el sistema inmune responda mejor frente a la presencia de una sustancia. Y almacenamiento y transporte. Una proteína fundamental para el almacenamiento y el transporte es la hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Transporta el oxígeno. Y ella tiene cierta afinidad por el oxígeno. Y con esto voy a terminar este primer repaso. Anteriormente, cuando la gente se bañaba con calefón dentro de del mismo recinto del baño y los calefón no estaban fuera del recinto del baño, se puede producir monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una estructura química muy similar al dióxido al oxígeno. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? La hemoglobina, las proteínas tienen afinidades por ciertos compuestos. ¿Qué podría pasar? ¿Cuánta gente ha muerto por intoxicación de monóxido de carbono? Porque ¿qué hace la hemoglobina? Así como capta el oxígeno, puede captar el monóxido de carbono. Ella no distingue. Entonces se dan cuenta que las proteínas cumplen distintas funciones. Empieza a competir en la sangre el monóxido con el oxígeno. Y la persona lo que empieza a sentir es mareo y fallece. ¿Ya? Entonces, terminando esta primera parte, aquí solamente tenemos un compacto, un recordatorio de qué es una proteína, por qué es importante, por qué para nosotros como nutricionistas es fundamental más adelante saber dónde vamos a encontrar esa proteína, en qué aminoácido está, cómo se va a alterar, cómo va a interferir, si hay un paciente que presenta una patología específica asociada a algún aminoácido o lo contrario, si hay una paciente o un paciente que en un periodo vital de su vida necesite que se le suministre más un aminoácido. Vamos a tener un panorama general de todas las alteraciones que hay, pero para poder hablar yo de proteína solamente tenía que tener un recordatorio de cómo se forman las proteínas. Entonces yo creo que hasta ahora ya nos hemos ido acordando de cuando vieron esas clases y les explicaron las proteínas, ¿se acuerdan? Aquí está el grupo amino, yo les decía, dividan la palabra, y el grupo ácido lo aporta el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, ¿quién es? Es un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno, a otro oxígeno y a este hidrógeno. Eso es lo básico de un aminoácido. ¿Y qué será el R? ¿Qué será el R? Un radical. El radical sustituyente. Ese radical sustituyente puede ser un hidrógeno, puede ser un metano, puede ser un grupo carboxilo, puede ser un ciclohexano, puede ser un azufre, puede ser un disulfuro.
Entonces, ¿dónde viene lo interesante y lo clave de esto? Que dependiendo de este R, yo voy a ir formando distintos aminoácidos. Y el último elemento que ustedes tienen que recordar y memorizar y que es fundamental que lo tengan presente es esto que está resaltado aquí en letras negritas. ¿Qué dice ahí? Es lo último como para hacer un cierre de esta primera parte, un recordatorio fundamental para que se pueda entender todo lo que viene de ahora en adelante. Están unidos ¿a quién? Al carbono central. Ojo, yo puedo decir entonces en 3 aspectos claves y no se me va a olvidar más nunca qué es un aminoácido. Primer aspecto clave, aminoácido. Está formado por una amina y un grupo carboxilo que es el que le da el carácter ácido. Segundo aspecto clave, están formados por enlaces peptídicos. Segundo aspecto clave. Y tercer aspecto clave para comprender los aminoácidos. Se unen no a cualquier carbono, se unen al carbono central o carbono alfa. Da lo mismo que sean alfa aminoácidos, L aminoácidos, D aminoácidos, el impacto que tienen en el organismo es distinto y es lo que vamos a ir profundizando. Entonces, como decía, miren, si yo me concentro en este R, el sustituyente va a empezar a cambiar. Aquí tengo un CH2OH, este aminoácido entonces se llama serina. Serina, lo que va cambiando es esta parte de aquí, el sustituyente. Y el hecho de que eso cambie tiene un impacto importante. Va a hacer que el aminoácido sea más soluble o menos soluble, que sea un aminoácido más apolar o menos apolar, que sea un aminoácido muy ácido o que sea simplemente un aminoácido básico. Entonces, si ustedes recuerdan y hacen un poquito de memoria, imagínense que un profesor en una prueba le dijera, escríbame la estructura química de los 20 aminoácidos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Se la aprenderían? ¿La estudiarían? ¿Muy difícil? ¿No es tan difícil? Ay, se conectó a mi tablet. Tenemos los 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Memorizar los 20 en un principio es muy complejo, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de irlos dividiendo en sus afinidades o similitudes que tienen desde el punto de vista estructural. Entonces yo le pregunto a los compañeros que están ubicados allá atrás, ¿qué tienen en común la fenilalanina, la tirosina y el triptófano? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué están agrupados esos tres? A los chiquillos que están allá atrás, ¿qué tienen en común? Fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿En qué me tengo que fijar? ¿En el grupo? ¿En el sustituyente? ¿En qué es sustituyente? Díganlo. ¿El sustituyente? En el R, ¿sí o no? El que acabamos de ver. ¿Y qué tienen en común? El ciclo. ¿El? Pongo un poquito más fuerte que yo con la edad me es un grupo similar, dice la compañera. Aquí tienen Son aromáticos. ¿un qué? Un ciclohexano. Aquí un ciclohexano unido a un grupo OH. ¿Se acuerdan cómo se llama este grupo OH? Hidroxilo. Y el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, ¿sí o no? Sí. Sí, me gustó esa respuesta, sí, sin duda. ¿El triptófano es un aminoácido esencial? Sí. ¿Y qué significa que algo es esencial? Que no lo podemos sintetizar. Que no lo podemos sintetizar. ¿Y qué significa que no lo podemos sintetizar? Tenemos que consumirlo. Que hay que consumirlo. ¿Y de dónde lo vamos a consumir? Alimento. Del oxígeno. ¿Y en qué alimento está? Un huevo, la leche. Yo voy a la consulta médica de un nutricionista y le voy a decir al nutricionista que necesito consumir más triptófano porque leí en un artículo publicado
que el triptófano es un precursor de la serotonina y de la dopamina. ¿Y ustedes qué le dirían? ¿Dónde está el triptófano? ¿Qué alimento le recomendarían a esa persona? Huevo, leche, carne. ¿Carne? ¿Es serotonina algo que le gusta? ¿Chocolate? Ah, el chocolate. ¿Y si la persona es vegetariana y no le dice, sabe que yo soy vegetariana y no consumo carne? Chocolate 100% amargo. Chocolate, sí, pero No. algo que lo sostenga. Extremo. ¿Ah? Ahí tiene que ser extremista. Suplementación, dice su compañero. Y si hay una persona que es así súper cuadrada y no cree en la suplementación, ¿cómo lo vamos a convencer de que consuma Hay triptófano? un alimento que tiene triptófano. ¿Cómo? Legumbres. Legumbres. ¿Cuál es la legumbre que más contiene triptófano? La lenteja. La lenteja muy poco, los garbanzos, ¿ya? Entonces, Sí, imagínense que tienen frente a ustedes una persona así que es vegetariana y que no va a consumir ningún producto cárnico. Entonces tenemos que brindarle una opción, tenemos que estar preparados, porque tenemos que brindarle una opción que también tenga esos aminoácidos, pero que él los pueda consumir a partir de proteína de origen vegetal. Queda claro entonces que no nos tenemos que aprender los aminoácidos hoy, pero sí la próxima semana. Yo en la prueba les voy a decir, dibújenme la estructura de los 20 aminoácidos. No, obviamente no lo voy a hacer porque es una cosa que no tiene un trasfondo académico. Pero sí que ustedes puedan asociar. ¿Ustedes creen que estos aminoácidos que tienen ese grupo tan grande serán hidrofílicos y solubles en agua? No, ¿verdad? Entre más grande es el anillo, estos aminoácidos van a ser más solubles ¿en dónde? En lípidos. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de innovación, porque la salud mental de los chilenos se ha visto deteriorada en los últimos 10 años, y mi idea es que tienen todo el respaldo científico, pueden buscar información sobre eso, alimentación y salud mental, se van a encontrar que hay una corriente de investigadores y nutricionistas que apoyan el consumo de ciertos alimentos que van a calmar la ansiedad. Entre esos van a mejorar, no es que la persona va a dejar de estar ansiosa o que la persona ya no va a tener depresión, pero la alimentación es un factor clave en el tema de salud mental. Y ustedes pueden entrar a las revistas científicas y hallar información acompañado de omega 3 por las propiedades antiinflamatorias. Entonces tienen que estar preparados, chiquillos, porque los pacientes se van a encontrar con personas que tienen ciertos patrones alimenticios. Ustedes van a tener que ofrecerle otras alternativas. Y ahora vámonos al otro extremo. No lo podemos estudiar todo, estamos haciendo un repaso de... Estos son los únicos que tienen un anillo cíclico. ¿Cuántos son? 3. ¿Cómo se llaman? Fenilalanina, tirosina y el triptófano. Y uno de los que está como más de moda y que más se está estudiando desde el punto de vista de la salud mental, ansiedad, depresión, ver cómo actúa el triptófano, cómo es precursor de la serotonina y la dopamina, es este. Y ustedes pueden buscar esta información y se van a encontrar ahí con datos interesantes. Si yo me voy ahora al otro extremo, a los más de arriba, vean estos 3 pequeñitos de acá arriba. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se llaman? Presentémoslos. Se llaman glicina, alanina y valina. ¿Qué tienen en común esos 3 aminoácidos? ¿En qué nos tenemos que fijar? En el sustituyente R. La glicina, ¿cuál es el sustituyente? Un grupo de hidrógeno. En hidrógeno. La alanina, un metano, que al ser sustituyente deja de llamarse metano y se llama metil. Y isobutil. Porque butil, iso. Propil, de veras. Entonces se dan cuenta que los más Propil es de 4. sencillitos, propil porque tiene 3, butil cuando tiene 4. Los más sencillitos en comparación con esto es que los sustituyentes un hidrógeno, un metil y un isopropil.
al tener una estructura más pequeña, los va a hacer más afines al agua. Si yo estoy pensando en que yo voy a tener que suplementar con un aminoácido o que una persona va a necesitar glicina, alanina, valina durante algún ciclo vital de su vida, ya yo sé que estos van a ser más solubles en líquidos, en agua y en sustancias. Yo creo que están para un 7 ya. Están para un 7 porque han hecho un buen repaso. Y ahora viene otra situación más compleja y dice, no, los aminoácidos no son esenciales y no esenciales. Los aminoácidos también pueden ser condicionales. ¿Qué? ¿Condicionales? Ah, claro, dependiendo de la dieta. Dependiendo de las necesidades y el ciclo vital. Una mujer que quiere tener su guagüita y ha tenido de pronto problemas de fertilidad y le encuentran que el problema que ella tiene es circulación sanguínea. Necesitan que haya mayor vasodilatación de sus arterias. ¿Cuál aminoácido de los que existe en la naturaleza se ha asociado con la vasodilatación, que mejora la circulación sanguínea, que favorece la formación de ácido o de óxido nitroso? ¿Cuál? Dígalo sin miedo que lo dijo, arginina. Entonces, el ginecólogo, el nutricionista que la está viendo, porque ella también está viendo un nutricionista, le dice, la vamos a suplementar con arginina. Ella empieza a tomar arginina diariamente, no sé, dependiendo de su caso, puede ser 1 o 2. Entonces se dan cuenta que esto que uno lo ve tan distante, como que por acá van los aminoácidos, por acá va la fertilidad, por acá va la salud mental, por acá la obesidad, por aquí, por este camino va la sarcopenia, todo está relacionado. Ya hay estudios donde sabemos que hay aminoácidos que en la etapa de los adultos mayores le ayudan a la síntesis de la proteína y a combatir la sarcopenia. Por eso les digo que ustedes van a tener un alto material para ir como viendo sobre qué bases de la nutrición ustedes más adelante se pueden perfilar. La nutrición es muy amplia, y si se van por el área de la nutrición deportiva, ahí lo de las proteínas tienen que volverse, pero expertos, porque los últimos estudios, ahora hay algo que se llama crononutrición, dice que dependiendo, miren cómo avanza la ciencia, paso agigantado, uno se queda sorprendido. Dependiendo de la hora en que se consuman las proteínas después de la actividad física, la síntesis de masa proteica puede ser mayor o menor. Y busquen literatura científica, lo que les interesa. Entonces hay una nueva rama de la nutrición que se llama crononutrición y dice, por ejemplo, si tú hiciste actividad física y consumes suplementos nutricionales o consumes estas barritas de proteína o consumen la proteína del huevo para generar más proteína muscular, dependiendo de la hora que la consuman, ya eso lo han estudiado y está súper descrito. Yo estuve revisando alguna literatura científica sobre eso, pero como mi tema de interés y mi expertise no es la medicina deportiva, ni soy nutricionista deportiva, solo lo vi como cultura complementaria, ¿ya? Pero busquen sobre crononutrición y hay harta información. Aquí están, estas ya ustedes las conocen, secundaria, primaria, terciaria y cuaternaria. ¿Quién se acuerda de una diferencia, una sola, entre la primaria y la secundaria? La estructura primaria y secundaria. ¿Qué diferencia hay? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. La estructura primaria está formada por enlaces covalentes y en la secundaria es lo que me da la estructura alfa y beta. ¿Y una diferencia entre la estructura cuaternaria y terciaria de las proteínas? La terciaria era los puentes de disulfuro. El plegamiento tridimensional. ¿Y la cuaternaria? ¿Fuerzas de Van der Waals? Por ahí va. Se ensamblan las unidades y se forman los
se les dice como oligoméricos se me lengua la traba. Oligoméricos, o sea, proteínas que tienen la estructura oligomérica. Entonces me van a decir, profe, pero ¿esto para qué es importante? Porque la enzima se coloca así. Ahí está su cajita 1, 2 y 3. Uno, su compañero lo dijo muy bien. Uno desde el punto de vista fisiológico y otro desde el punto de vista del valor nutricional. Si la proteína no se abre y no se despliega, no tiene el organismo la capacidad de que las enzimas puedan actuar y absorber la biodisponibilidad de los aminoácidos. Entonces, desnaturalizar una proteína, ¿es bueno o malo? ¿Será que es bueno o malo? ¿Desnaturalizar una proteína? Nos vamos a ir metiendo un poco más en la alteración. Depende del objetivo que yo quiera. Entonces, ¿por qué les expliqué todo esto? ¿Por qué les hice este repaso? Para que ustedes, como futuros nutricionistas, vean que las proteínas cumplen funciones en el área de alimento desde la solubilidad hasta la fijación de grasa y sabores. Para eso se utilizan las proteínas. Desde un punto de vista estructural, enzimático, se estudian, se ven casos en los adultos mayores, como una de las principales enfermedades que presentan los adultos mayores es la sarcopenia, cómo se sintetiza más. Pero ahora vámonos a la otra mirada. Ahora dejemos la mirada nutricional y como nutricionistas veamos la mirada de las proteínas desde el punto de vista de los alimentos. ¿Qué hacen las proteínas? Dan solubilidad, viscosidad, ayudan a fijar agua, forman geles, ayudan a la cohesión, se pueden formar emulsiones y se pueden formar espumas. Un ejemplo, uno solito, porque no nos da la clase para profundizar en todo. Yo me voy a centrar en un solo ejemplo, en este. Formación de espuma. ¿A través de qué mecanismo lo hacen? A través de la absorción. Miren que es absorción con D, no con B. Absorción entre distintas fases. ¿Qué significa interfase? Que hay una fase hidrofílica, que puede ser el agua, y una fase hidrofílica, que puede ser un aceite, un lípido, una grasa de cerdo, una grasa de origen animal, en fin, una grasa de leche. ¿Cómo lo logro? ¿En qué alimentos? ¿En qué alimentos yo necesito formar espumas con proteínas? ¿Qué alimento que yo consumo a diario, que compro en el supermercado, viene con formación de espuma? Helados, bizcochos, postres, batidos. ¿Y cómo se forma esa espuma? ¿Qué hace que la proteína forme la espuma? Pueden ser a partir de las proteínas lácteas y las proteínas del... Ya. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos sueño, profe. Tenemos hambre, profe. Estamos Ya se comió. Oh, yo he visto esa clase. ¿O no? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? ¿Voy bien? ¿O voy un poquito más rápido por la hora? ¿Vamos bien? Acelere nomás, profesor. ¿Vamos bien? Súper. Aquí hay internet en esta sala tan top, ¿o no? Si quiere le comparto. Chuta. ¿Qué diría? Entonces tenemos problemas porque hay un video aquí. ¿Se quiere enganchar el mío? Miren, vamos a hacer una pausa a ver si hay internet o no. Debería, sí, hay poco. Sí, entró, debería estar. Que no se van a No, aquí ven que yo no miento. Si entro a la página de internet, ustedes lo están viendo, pero ya yo entré aquí a Google y al tiro entró a la página de la Universidad de Chile. O sea que vamos a ver si puedo poner el video. Ya. Perfecto. Un minuto de desconcentración y volvemos otra vez, chiquitos. Me gusta esta clase, pero me da miedo cuando pregunta algo. Porque quedo así. Se te olvida todo lo que has aprendido. Sí, quedó en blanco. Supuestamente tenemos internet, o sea que si yo le doy enter, el mini video que iba a mostrar debería echar a andar. Y ahora estamos si no, bien. lo voy a hacer manual.
Que ¿vale? necesita mayor vasodilatación, arginina va a salir y ahora estamos bien. Sí. Me encanta la repostería. No sé qué voy a hacer en el porque no se estudian para Sí, pero estoy adelantando porque quería ver Quería ver aquí. Eso quería dónde notar, se la reproduce, porque absorción. debería ser Ahí directo. fase hidrofílica, Pero no se preocupe, La profe le dijo de todo otra tiene manera, solución en hidrofílica. ¿El lunes? Sí. Vamos a hacer ¿El una lunes? nueva ¿Sí? más. ¿El viernes o el lunes? Que la clase de evaluación es online. No, no es feriado, la otra Ya, semana es chiquillos, feriado. vamos a porque hacer el- manual en virtud del tiempo. La idea Eso era está que... con Pero eso es COVID. el viernes de La idea evaluación. era que se El proyectara lunes. aquí, Ah, el lunes. pero Ah, no sé. O hablando de evaluación, hay que escribirle correo a esa señora. ustedes Ah. saben que todo tiene solución en esta vida. Pero es lunes 30. Ah, no. No Y debería si ser no, feriado. la inventamos. Quizás no van a ver. La inventamos. Pero de brazos cruzados, nunca jamás. ¿Ya? Nunca rendirse. ¿Escuchaste, Mati? Imagínense, porque si a la primera dificultad nos vamos a rendir, estamos fritos. Si no funciona, maravilloso. Si no, no funcionó. Ya, ahora la Me gustó tu pregunta foto, de Anto. es cómo hago para que YouTube se proyecte. Entonces me voy a ir aquí. Sí, ¿cómo? Allá. La ventana. ¿Dónde ayudar? A ver, ¿quién es el más tecnológico aquí? Justo la que le va a ayudar. Pásenle un banquito. Sin hacer bullying en la sala, por favor. Intercambien tacos. No funciona. Pero ábrelo ahí. Vamos, Tina, tú puedes. Entre ellos. Ahí va. ¡Eso! Tienes 5 décimas para la prueba. Ay. Me ilusionó. Pónganle el 7. Ya dele el diploma, ya pasó nutrición. Ya. Ya, espere, pero no se me adelante. Póngame ahí. ¿Cómo lo agrandamos? No, ahí está bien. Lo importante esos son de los shorts. Solamente devuélvelo un poquitico, un pelín. Ya. Ya, chiquillos. 1, 2, 3. Miren y callen. Para utilizar los planos para hacer un merengue y hay que aceptar. Primer paso. Las claras para hacer el merengue con azúcar. A poquito le iré añadiendo el azúcar hasta que el merengue quede perfecto, bien montado. El merengue lo tengo. Vale. Vamos. Así, sí. Así será el Mati de viejito. Oh, qué buena pinta con el merengue. No, tengo 2 huevos para utilizar los planos para hacer un merengue y hay que aceptar. Primer paso. Primera pregunta. Las claras para hacer el Adentro. merengue. Vamos a empezar a explicar las alteraciones de las proteínas. Un video súper sencillo, un short. ¿Qué ocurrió ahí? Una reacción, una desnaturalización, una alteración o simplemente un procedimiento de cocina. ¿Una alteración? Una Desnaturalización. desnaturalización. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Tomás, una desnaturalización. Ahora voy a ir profundizar y puntualizar más. ¿Por qué, Tomás, tú consideras que no es una reacción sino una desnaturalización? ¿Pasa? Ahí. ¿Por qué? Porque diría que no hay elementos nuevos con los que reaccionar. No hay un... Elementos Para que nuevos. ocurra una reacción tienen que haber 2 sustancias reactivas y se origina un producto. O a partir de una sustancia, si yo la someto a calor, a pH, cambio de pH, ácido básico, se originan 2 productos. Acuérdense, no se vayan a confundir. Una reacción puede ser aquí yo coloqué calor a 180 grados centígrados por X tiempo y produjo B más C. ¿Esto es una reacción química?
Sí, y también puede ser A más C produce D. Aquí entró una enzima. Entonces, eso es una reacción química. Pero aquí lo que hubo fue un factor externo. ¿Cuál es el factor externo que entró? Aire. El aire Gas. y la agitación. Este es el primer ejemplo que quiero que les quede sencillo, claro, de qué es una alteración de proteína. Aquí tengo proteína de qué? De la clara. Hay una agitación mecánica, no química, mecánica. Entonces, lo primero que yo digo es que la alteración de la proteína no necesariamente tiene que ser por un factor químico, puede ser por un factor mecánico. ¿Y cuál es el factor mecánico? La agitación. ¿Qué hace eso? Que la proteína se le abra esa estructura que mostramos, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los puentes se rompen. Al romperse los puentes, la proteína se abre y entra en contacto con aire y agua. ¿Por qué la profesora Gibbet hizo tanto énfasis al principio de la clase de los grupos hidrofílicos, los grupos ácidos, los grupos amino y los grupos carboxilo? Porque los grupos carboxilo son más hidrofílicos. Y si yo tengo una proteína que tiene más grupos OH o más grupos carboxilo, va a ser más hidrofílica. Y cuando yo estoy haciendo la agitación mecánica, no se va a orientar al aire, porque el aire no es hidrofílico. Se va a orientar al agua. Hidrofílico, agua. Polar, agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al abrirse las proteínas, las que son hidrofílicas se orientan al aire, y las que son al agua, y las que son hidrofílicas al aire. Y empieza a entrar aire a la proteína. Y empieza a entrar aire, y a medida que va entrando aire se forma la espuma. ¿Ocurrió una alteración de las proteínas? Sí. ¿De qué tipo? Mecánica. ¿Es una alteración beneficiosa o perjudicial? Beneficiosa. ¿Por qué beneficiosa? Porque acabo de mostrarles esta tabla, que no se las mostré para rellenar la diapositiva, sino para que comprendan que todo tiene un fundamento químico. Todo esto que está aquí, todas estas propiedades, lo que compramos, lo que comemos, tiene un fundamento químico. Hay un mecanismo en la proteína y con quien interactúa que me va a dar una característica. ¿Y cuál es la característica? Que yo con esa proteína del huevo voy a poder formar una espuma. ¿Y para qué sirve la espuma en el área de alimento y la repostería? ¿Para qué sirve? ¿Es beneficioso o no? Sí. ¿Sí? Porque es toda una industria que se mueve con repostería, panadería, ¿sí o no? Es Hay para una industria cambiar textura. para cambiar textura. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Si yo le agrego a esto mismo que se ve sencillo, que es un batido, le agrego un ácido que puede ser ácido cítrico, que es el más común utilizado en la industria de alimentos, Se corta. ¿qué va a pasar? No, al contrario, sin ácido y con ácido. El ácido lo que va a formar es que va a reafirmar la estructura trigonométrica. Ahora, si ustedes quieren profundizar, ustedes buscan proteína del huevo y van a encontrar que hay 3 tipos de proteína. Y dependiendo del tipo de proteína, cómo cada una de ellas va ayudando a formar la red tridimensional. Entonces, en los alimentos tenemos el sistema proteico leche, sistema proteico huevo y proteínas vegetales. ¿Hay alteraciones? Sí. ¿Pueden ser beneficiosas? Sí. ¿Pueden ser dañinas para el organismo? Sí. ¿Cuándo sé que es beneficiosa y cuándo sé que es dañina? Dependiendo del objetivo científico que yo busque. Cuando yo quiero alterar una proteína de manera beneficiosa, cuando quiero enriquecer algún producto que es muy limitante en un aminoácido y yo necesito que esté fortificado en ese aminoácido. Por ejemplo, lo quiero fortificar en triptófano, lo quiero fortificar en tirosina. Cuando quiero eliminar un aminoácido que para cierto grupo de la población puede ser mortal. Por ejemplo, las personas
que padecen o que tienen la patología de fenilcetonúricos. Ellos no pueden consumir fenilalanina. Entonces yo tengo que sacar ese aminoácido de esa matriz vegetal. ¿Cuánto más puede ser beneficioso cuando yo quiero incrementar las propiedades funcionales? Que yo quiero que esa proteína de la clara de huevo produzca más espuma, o quiero que sea mejor emulsificante, o que el jugo, yo compro el jugo en el supermercado y no se separen las fases, abajo se vea clarito y abajo se vea precipitado, o cuando yo compre la mayonesa en casa, la mayonesa no tenga ese fenómeno de diéresis, que el agua va por un lado y la mayonesa se separan las fases. Yo no quiero que pase nada de eso. Entonces yo quiero mejorar las propiedades emulsificantes. Para eso es. O si yo estoy trabajando en una línea de productos vegetarianos para personas vegetarianas, yo tengo que sacar todos los compuestos que son antinutricionales. Entonces ahí yo digo, eso es lo beneficioso. Ahora, ¿qué pasa con las personas que son vegetarianas? Las publicaciones científicas dicen que hay que aumentar la biodisponibilidad de las proteínas, porque las proteínas de origen vegetal son de buena calidad, sí, pero la diferencia con la proteína de origen animal es la digestibilidad. Entonces, eso es lo positivo, pero está la otra mirada. Cuando las proteínas se alteran, también producen cosas negativas a nivel tecnológico de la industria de alimentos y a nivel fisiológico. Una alteración de la proteína puede hacer que se me disminuya un aminoácido que es esencial. ¿Y qué impacto tiene que se disminuya un aminoácido que es esencial? Y además de que es esencial, lo estoy perdiendo, ¿sí o no? Es esencial, necesitamos consumirlo los seres humanos porque no lo producimos. Y ese procesamiento lo hace que se disminuya más. Eso es grave. Yo tengo que tratar incluso de lo contrario, hacer que los aminoácidos que sean esenciales estén en mayor disponibilidad, porque los seres humanos no los producimos. Entonces, hay pérdida del valor nutricional, se disminuye la digestibilidad o se pueden formar productos tóxicos. Y aquí vemos entonces, a manera grave en serio. Hay alteraciones que pueden ser por oxidación, por la reacción de Maillard o por este ejemplo que vimos, que es la desnaturalización. Ojo con lo que voy a decir. Yo las agrupé en 3 elementos clave, pero cada uno de ellos es bastante profundo, ¿ya? Las estamos agrupando en 3 para tener una visión general de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es la oxidación? Siempre que yo oiga la palabra oxidación, quiere decir que se están perdiendo electrones. Esa proteína está perdiendo electrones, ese blanco, esa sustancia. Aquí está resumida la reacción de oxidación. ¿Qué representa PRH? Representa la proteína. ¿Quién entró aquí? El agente oxidante. ¿Y qué se forma? Un radical libre. Este punto significa que esto es muy reactivo. Se formó un radical libre y produce compuestos que son nocivos para el organismo. Ese es un resumen de lo que sería la oxidación de proteínas. Entonces, ¿qué pasa si una proteína se oxida? ¿Es beneficioso o es dañino? Es dañino, es perjudicial. Que las proteínas se nos oxiden no es bueno. Desde ningún punto de vista es buena la oxidación de las proteínas. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Es la reacción de las moléculas de proteínas generalmente que se ven afectadas por especies reactivas de oxígeno. ¿Y dónde están estos radicales libres? Están en la contaminación, están en el aire, están producto de algunos derivados de petróleo, están nosotros mismos cuando respiramos estamos produciendo radicales libres. ¿Y cuál es el producto de la oxidación secundaria? Sucede que algunas cadenas específicas de aminoácidos, está la proteína resumida así, está resumida como PRH. Es cualquier proteína, es una forma de resumirla, ¿se entiende? Reacciona con un radical libre, se produce una especie reactiva y compuestos que son perjudiciales. Este proceso no es espontáneo,
¿Qué significa que no sea espontáneo? Algo que no es espontáneo, ¿qué significa? Que necesita... Que necesita un agente oxidante, un factor, la contaminación, algo que la cause, ¿ya? ¿Y cuál es el perjuicio que tienen? Que los aminoácidos son los más susceptibles de sufrir este daño oxidativo, ¿ya? Generando radicales. Entonces, si yo lo quiero ver, hay publicaciones científicas donde les explican, si uno busca información, hay alta información. Por ejemplo, ¿qué dice este artículo? Dice que la oxidación de la proteína induce cambios donde físico-químicos en las propiedades, en las cualidades y en La comida. en En planta... los alimentos de origen vegetal. Una oxidación de la proteína nunca va a ser algo positivo. Me va a provocar cambios físico-químicos en las cualidades, en el sabor de esta planta. Entonces, la reacción es súper, chiquillos, compleja. ¿La ven? ¿Ven la reacción lo compleja que es? Ujú. Pero ¿qué es lo que podemos resaltar de aquí? Aquí está la proteína. ¿La ven? En el centro. Ujú. ¿Ven la proteína? Aquí están los radicales libres que inducen la oxidación. Estos radicales libres van a hacer que esta cadena de proteína experimente una reacción de oxidación y pueden haber hidroxilaciones, pueden haber nitración de anillos aromáticos. ¿Qué es esto, profe? ¿Se acuerdan por qué en la diapositiva de los aminoácidos al principio les hice mucho hincapié y les decía, miren los que tienen grupos anillos cíclicos, Sí. para que se den cuenta? Aromático. Los aromáticos. Pueden haber nitración de estos anillos. ¿Y qué pasa si hay una nitración de un triptófano, de una tirosina? Es menos estable. Son aminoácidos Esencial. esenciales. Y si estos aminoácidos esenciales ocurre esta nitración, van a estar menos disponibles. ¿Ya? ¿Cuáles son las cadenas más susceptibles de oxidarse? La oxidación ocurre en las cadenas laterales, principalmente de anillos alifáticos y los aromáticos. Tirosina, triptófano, los que le mostré que tenían el anillo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos destacar de la oxidación de las proteínas? Que puede haber formación de diamidas o alfa-amidación. Profe, ¿nos tenemos que aprender esa estructura? No, pero entender el razonamiento. Todas esas estructuras y reacciones que ustedes vieron en la diapositiva anterior, la podemos entender más claramente de esta manera, como en este mapa conceptual. ¿Les parece? Eso mismo que está allá, vamos a llevarlo a palabras más digeribles, más entendibles. ¿Qué podemos decir? Que la oxidación de las proteínas es positiva o negativa? Es negativa. ¿Cuáles son las principales fuentes internas que se pueden oxidar? Los lípidos, las enzimas, la respiración celular, el metabolismo, la peroxidación lipídica. Esas son fuentes internas que hacen que la proteína se oxide. Pero hay otras fuentes que son externas. ¿Qué diferencia hay entre las externas y las internas? Que las internas es del metabolismo, las externas son de... Las internas ocurren adentro del organismo. Ahí donde ustedes están sentaditos respirando, nos estamos oxidando, estamos produciendo radicales libres. Y ahora vienen otras fuentes externas que también oxidan las proteínas. ¿Cuáles son? La temperatura. ¿Cuál más? Los promotores de oxígeno. La radiación solar extrema en el verano, que la radiación solar, ¿qué? El petróleo fumado. El tabaquismo, los contaminantes. Consumir dinosaurios. Eso también produce oxidación de las proteínas. Y ojo con lo más importante de esto. ¿Cuáles son los aminoácidos más susceptibles de oxidarse? ¿Cuáles son? Triptófano, cisteína. ¿Y por qué cisteína es tan importante? Porque tiene un enlace
porque es la que forma los enlaces disulfuro, porque es un aminoácido azufrado. Tiroxina, esencial, fenilalanina y todos los aminoácidos azufrados. Entonces, de los 20 aminoácidos que hay, ¿cuáles son los más susceptibles de oxidación? 1, 2, 3, 4 y súmele todos los que tienen. ¿Está claro lo que es la oxidación? No son como 3, ¿no? No sé cuál. Y Ahí vamos a ver. para ir avanzando, entonces, una modificación oxidativa, entre comillas, moderada, podría promover el desdoblamiento parcial de la proteína de salvado de arroz. Estamos dando ejemplos de proteínas de origen vegetal. ¿Qué pasa si se oxida moderadamente una proteína que yo extraje de salvado de arroz con un fin de crear un producto para vegetarianos? Vamos a perder aminoácidos esenciales, No. pero no en cierta cantidad, porque Dice moderada. entonces tendríamos moderada cantidad de... Moderada. O sea que si yo hago una oxidación que es leve, yo puedo hacer que esa proteína sea mayor emulsificante. Para que lo entiendan de esta manera, yo voy a hacer unas vienesas, pero estas vienesas son para población vegetariana y vegana. Yo tengo que conseguir una proteína de origen vegetal y dije, voy a hacerlas a partir de proteína de salvado de arroz. Con eso voy a reemplazar la proteína cárnica. Pero las vienesas, ¿cómo son las vienesas? Tienen que tener una textura que blanda, alta humedad. Perdón, yo necesito entonces una proteína que retenga ¿qué? Agua. Si yo digo, no lo voy a hacer de salvado de arroz, sino de otra proteína, porque es más económica, pero sucede que la proteína no retiene agua. ¿Qué va a pasar con esas vienesas? Pan. Imposible de consumir. Entonces ahí es donde viene el estudio de las propiedades. Ya, si yo hago una oxidación moderada de la proteína de salvado de arroz, va a retener más agua y emulsificación. Y eso ustedes lo pueden profundizar en este paper, ahí está la referencia. Ahora, otro ejemplo, para que vayan entendiendo esto de las alteraciones. Yo necesito ahora una proteína que tenga buena capacidad de formación de espuma y que no sea de la clara de huevo, porque un vegano no me va a consumir un producto que tenga huevo, ¿o sí? No, en los ingredientes dice que contiene huevo, no compra el producto. Entonces yo necesito otra proteína. Mira, la proteína de la nuez tiene capacidades espumantes similares a la de la clara de huevo. Si yo hago una espuma que logre retener agua, yo podría reemplazar esa proteína de origen de huevo. ¿Ya? Entonces voy mejorando las propiedades funcionales. Y esto está descrito en este paper. Y un tercer ejemplo, para que entiendan la oxidación, para que no vean la oxidación solo como desde el punto de vista que está ocurriendo dentro de nuestro organismo, sino que la industria de alimentos lo utiliza para precisamente formar geles, espuma, reemplazo de ingredientes de origen cárnico por ingredientes de origen vegetal. Esta la conocen ustedes, ¿verdad? La proteína ¿de qué? De judía. Guisante. ¿Qué es el guisante? La arveja. La alberja. Una Ya. leguminosa. Dice, la oxidación Fresca. de la proteína de guisante catalizada por metales aumentó la estabilidad de agregación de las gotas durante la emulsificación. Entonces, si yo extraigo, voy al laboratorio, peso 500 gramos de alberja, hago el extracto, purifico, saco la proteína de origen vegetal, solo la proteína de la alberja, y dejo afuera los carbohidratos que pueda tener, los lípidos, y solo me voy a concentrar con la proteína. Si yo hago una oxidación catalizada por algunos metales, yo voy a hacer que esta proteína tenga mayor estabilidad. Entonces se dan cuenta cómo avanza la ciencia, la tecnología. Cada vez ustedes van a encontrar
más oferta de productos con distintos ingredientes, basados en plantas, productos de origen vegetal. Si ustedes van a la góndola de los supermercados, ven hamburguesas de distinto origen vegetal. Pero para que ese ingeniero de alimentos y ese nutricionista, porque hay muchos nutricionistas trabajando en la empresa de alimentos actualmente, llegar a eso, hubo que ensayar antes proteína de guisante, ensayaron proteína de poroto, ensayaron proteína de avena, ensayaron proteína de lenteja y van viendo cómo se comportan las distintas proteínas y dicen, esta es más adecuada para hacer espuma, esta es más adecuada para una vienesa, esta es más adecuada por su capacidad espumante para esto. ¿Se dan cuenta? El trasfondo de la química, el trasfondo que tiene la química es impresionante. ¿Están muy aburridos? ¿Aguantan otros 15 minutos de intensidad de clase? Yo creo que sí. ¿A full? Sí. ¿Sí? 45. ¿No los escucho? Sí. Así que dice la galería. Viña Diana el Sánscrito. Que venga esa espuma. Aquí no vamos a entregar la gaviota de plata. Aquí vamos a entregar la proteína de oro, la proteína de plata. Ahí estoy haciendo un repaso, chiquillos. Estoy tratando Toma de su doble reírme hélice. porque esto tiene alta información y hay que estar súper. Una pausa, la profe es terrible cómica, pero es una pausa para recargar con lo que viene. Ya, entonces yo no les voy a seguir dando lata con esto, solo les quiero decir que los que son veganos, que los que son vegetarianos, que los que no son ni veganos vegetarianos, pero van a atender pacientes que son veganos, tienen que estudiar y tienen que prepararse bien con esto de la alimentación basada en plantas, porque es un tema que está muy De moda. muy de moda y la ciencia ha avanzado mucho. Profe, en las otras clases me habían dicho en alimento 2 que las proteínas de hongo eran como que eran las más completas, entonces yo podría decir ya estas son las más completas, le doy Completas, hongo. no es un término técnico para mí. Bueno, El hongo podría ser que tiene mejor perfil aminoácidico, Ese. que tiene los 20 aminoácidos, algo así te entiendo que es. ese era. Como la quinoa. Sí. La quinoa, ¿saben por qué la quinoa se puso tan, la gente la empezó a estudiar e investigar? Porque creo que es uno de los cereales que tiene mejor perfil aminoácido. Entonces, eso que dice su compañero Bruno es cierto. Miren que se está extrayendo proteína también de gusanos. ¿Lo han visto? Sí. Eso que dice, para allá va la ciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar una población mundial muy grande y necesitamos diversas fuentes de proteína. Y ahora vamos aquí, ¿esto lo conocen o no? ¿Lo han escuchado? Sí. La reacción de Maillard. Sí. ¿Por qué esto está dentro de la clase de alteración de proteínas? Porque es una modificación enzimática. Es una modificación no enzimática. Miren la comparación entre la reacción de Maillard y la... ¿Qué diferencia hay entre la reacción de Maillard y la caramelización que podría confundirnos y parecer lo mismo? Como dijo Bruno, es una glicación no enzimática. ¿Y qué significa no enzimática? Que no participan las enzimas. Aquí no hay ninguna enzima que participe en esta reacción. Y en cambio la caramelización, ¿qué es? Requiere condiciones drásticas, calor. El calor, la alta temperatura es el que forma estos polímeros coloreados. No sé si han visto esa cebolla caramelizada cuando se la echan a los choripanes, ¿no? Es esto, no esto. ¿Y dónde está la diferencia? No se les va a olvidar. Si yo digo glicación, por eso se lo pongo en mayúscula, no enzimática, quiere decir que aquí lo que intervino fue un grupo carbonilo, puede ser de un aldehído o una acetona, con una amina. Viene un grupo carbonilo
y es como si empezara a pololear con una amina. Se conocen, empieza un pololeo entre el grupo carbonilo, puede ser de un aldehído y de una acetona, con una amina. ¿Cuál? Cualquier aminoácido. Pero el pololeo no va a resultar tan fácil. ¿Saben por qué? Porque para que esto ocurra hay un orden. ¿Lo ven aquí? No es que con cualquiera va a ocurrir. ¿Quién tiene prioridad? Pentosas, después siguen las hexosas y después los disacáridos reductores. ¿Ya? ¿Se acuerdan de una hexosa muy común? La glucosa. ¿Qué significa hexosa? Que tienen 6 átomos de carbono. En resumen, la reacción de Maillard no participa ninguna enzima, ocurre entre el grupo carbonilo, que puede ser de un aldehído y de una acetona, con un aminoácido. Profe, ¿y esto por qué es importante? ¿A quién le gusta la cerveza aquí? A nadie, aquí todos somos cero alcohol. Cero alcohol. Porque ese color, ese sabor como amargo, pardo de la cerveza, también está asociado con las reacciones de Maillard. Ese tostado, ese olor que se desprende, esa textura, tiene que ver con la reacción de Maillard. Ahora, ¿es buena, es positiva esta alteración? ¿Cuándo es positiva esta alteración y cuándo no? Veamos uno a uno y vamos a ver cuándo es positiva la reacción de Maillard y cuándo no. ¿Disminuye la disponibilidad de aminoácidos? No es positivo. Aminoácidos esenciales como cuáles, la cistina, la cisteína y el triptófano, pueden reaccionar con los compuestos policarbonilos formados durante la reacción de Maillard. Entonces, incluso los productos formados durante la reacción de Maillard pueden seguir reaccionando con otros aminoácidos. Hay unos compuestos, miren, esta reacción es súper grande, yo les estoy mostrando como lo más importante. Hay unos compuestos que son muy pequeñitos, de bajo peso molecular, pero tienen, a pesar de que son tan pequeñitos, son como muy dañinos porque tienen propiedades antinutricionales. ¿Y qué significa antinutricionales? Que pueden dificultar la absorción de los aminoácidos, inhibir la absorción de los aminoácidos. ¿Y cuáles son esos compuestos? El nombre no es como muy familiar para nosotros, pero traten de grabarse. Se llaman premelanoidinas. Las premelanoidinas son compuestos que se forman durante esta reacción de Maillard y no son positivos porque tienen propiedades antinutricionales. Ya, esos son los compuestos pequeños. Ahora vámonos a los compuestos que tienen más alto peso molecular. Hay otros compuestos que tienen más alto peso molecular, es decir, son moléculas mucho más grandes y tienen efectos beneficiosos. Pueden actuar como antioxidantes y antimicrobianos. Entonces, si uno empieza a desglosar todas las etapas de la reacción de Maillard, se va a ir encontrando que hay compuestos de bajo peso molecular, compuestos de alto peso molecular, y están las famosas melanoidinas. Ojo, no las confundan con las premelanoidinas. Están las famosas melanoidinas, que son compuestos nitrogenados. Tienen muchas moléculas de nitrógeno y disminuyen la digestibilidad. Si yo mirara la reacción de Maillard a grandes rasgos, yo podría decir que es beneficiosa o no beneficiosa la alteración. Depende porque si yo quiero disminuir la digestibilidad porque mi paciente está sobrepeso, entonces algo sirve. Podría ser, exacto, podría ser beneficiosa dependiendo del objetivo que yo la use. Entonces, por eso hay que profundizar. Voy a ir a esta, con esta voy a terminar. Hay que profundizar. Siempre ustedes en el área de nutrición van a tener que ir analizando cuál es el contexto, qué condiciones tiene ese paciente, qué aminoácido podría necesitar,
qué aminoácido no, dependiendo del ciclo vital. En la edad adultez se necesitan ciertos aminoácidos que de pronto ahora ustedes que son jóvenes, porque yo no soy tan joven como ustedes, no los necesitan, en fin. Siempre miren el contexto desde el punto de vista nutricional, si el paciente es vegano, si es vegetariano, qué otras opciones hay. Ahora sálganse del contexto nutricional y váyanse al área de alimentos. Ya nos vamos a olvidar de la digestibilidad y de la absorción. Ahora del área de alimentos. ¿Cómo puedo enriquecer o qué hace la industria de alimentos para enriquecer un producto en proteína? ¿Será que cuando yo compro ese yogur que dice que tiene 10 gramos de proteína, De no grillo. tendrá? Es beneficioso que un niño tan pequeño consuma 10 gramos de proteína en una sola porción de yogur. Háganse esas preguntas. Ese es el pensamiento crítico que ustedes tienen que desarrollar. Claro, está creciendo, no le viene bien. Busquen estudios, busquen estudios. Yo no voy a decir nada ahora, pero les dejo la semilla sembrada de la inquietud. Busquen estudios si hay alguna relación entre sobrepeso y obesidad infantil y el consumo de proteínas. ¿Cuántas calorías aporta una proteína? 4. Entonces, háganse esa pregunta. Para finalizar, aquí tenemos unos ejemplos. Esta es una crema de suero con canela y crema de suero con aceite de oliva virgen. Es como una pasta untable, ¿verdad? Que se le podría aplicar a una salsa, a un pan. ¿Qué otro uso le podríamos dar a esta crema de suero? ¿Qué más se les ocurre? Con canela, con sabores, hay dulce, salada. Es un producto que está subvalorado. El suero de la leche es un descarte, ¿sí o no? Sí, La pregunta el queso. es, ¿tendrá algún contenido de proteína importante? ¿Hay algunos aminoácidos que están presentes en ese suero de descarte y se pueden revalorizar? ¿Se dan cuenta? Sí. Olvidándonos del punto de vista nutricional. Y también, otro ejemplo, está por ejemplo la ultrafiltración del suero de la leche, los aislados de soja, ahora que están muy de moda estos productos con alto contenido proteico, que vienen a propósito de rescatar residuos que estaban quedando de la industria de alimentos, pero con las investigaciones se estaba dando cuenta que también pueden tener cierto contenido de proteínas y aminoácidos. Entonces, la desnaturalización de las proteínas, solamente para reafirmar esta última parte, es una alteración, sí, en algunos aspectos es positiva, y para que la entiendan desde el punto de vista de cómo funciona, es que miren, esta es la proteína normal, sin desnaturalizarse. Y si yo la someto a calor, a temperatura, o el ejemplo tan sencillo que vimos de la formación del merengue, ¿qué va a hacer la proteína? Se va a desplegar. El concepto, la palabra técnica o química es el desenmascaramiento, el desplegamiento. ¿Y eso es bueno o es malo? Que la proteína se desnaturalice. ¿Es bueno o es malo? Y con esto vamos a ir terminando la clase. ¿Es bueno o es malo? Depende. Depende del objetivo que yo busque. Yo puedo desnaturalizar una proteína por calor, fácil, cuando ustedes fríen un huevo, por frío, utilizando solventes. Está muy de moda los aislados de soja, aislados proteicos para reemplazar la carne, pero averigüen, también les voy a dejar esta interrogante. ¿Será que la proteína de soya es tan saludable como nos han hecho creer? ¿Cuánto tratamiento químico tiene esa soya para poder aislarse? Háganse esas preguntas. Tratamiento mecánico, alta presión, deshidratación, presencia de sales y pH. Y consecuencias. ¿Es buena la desnaturalización de la proteína? Consecuencias. Veamos si es buena o no. Primero, yo voy a inactivar enzimas hidrolíticas. Voy a inactivar proteínas tóxicas y factores antinutricionales. Voy a mejorar la digestibilidad y voy a reducir la lisina. ¿Eso es bueno o es malo? Estándar. Dependiendo del objetivo. Si yo quiero inactivar algún factor antinutricional, alguna proteína tóxica,
Sí. Entonces lo que ustedes tienen que ir viendo el objetivo que se busca mejorar, eliminar un aminoácido. Y desde el punto de vista funcional, miren, aquí está. Yo puedo también desnaturalizar una proteína si quiero mejorar la solubilidad, si quiero mejorar la capacidad de retención de agua. Acuérdense del ejemplo que estábamos dando de las vienesas de origen vegetal. Yo quiero que esa proteína de origen vegetal retenga más agua, porque yo quiero hacer una vienesa y la vienesa tiene que ser con cierto contenido de humedad. Si quiero que sea mejor emulsificante, las propiedades espumantes, gelificación, color, apariencia y textura. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando la clase, podríamos decir que ver la alteración de las proteínas, tenemos que irnos al lo primero que tengo que ver es si es una proteína de origen animal o vegetal. Segundo, ver el perfil de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos contienen? ¿Son esenciales? ¿No son esenciales? Y tercero, el objetivo que yo voy a buscar. Si es un objetivo desde el punto de vista nutricional, si es un objetivo desde el punto de vista funcional, si es un objetivo desde el punto de vista tecnológico. Y las preguntitas que les fui haciendo, que se las dejo de tarea, busquen sobre los aislados proteicos de soya, busquen sobre el contenido de proteínas, sobre peso y obesidad en niños. Y todas aquellas dudas o comentarios o algo que ustedes quieran profundizar, ahí les quedó mi correo. ¿Y Viña tiene? Festival. Viña tiene festival. Ya, chiquillos, gracias por la atención. La profe por la tiene su paciencia. podio de ADN. Y por la participación. Me gustó cómo enseñar. Ya. Pero no tenemos su correo. Ojalá, porque está muy bueno. Jóvenes, 15 minutos de descanso. Eso significa 20 para las 5:30. Recuerden que necesito el nombre de delegado. Y también comentarles